queríamos hablar del judío más famoso del mundo. Así que no teníamos a quién preguntarle y se nos ocurrió invitar al padre Jorge. Padre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Buena introducción. Sí. Bueno, queríamos hablar del judío más famoso del mundo, que sabemos que es Jesús. Claro. Sí, pero obviamente primero queremos conocerte a vos. ¿Cómo estás? Jorge, padre Jorge, ¿cómo te puedo decir? Sí, padre Jorge. Padre Jorge, bueno. Padre, ¿cómo le va? ¿Bien? Adiós, gracias. Bueno, usted no es uruguayo, por lo que estoy notando del acento. ¿De dónde es? Yo soy de Perú. Sos de Perú. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá? Ya llevo aquí casi a días de cumplir 3 años. 3 años. ¿Y qué haces en Uruguay? La misión. ¿Alguien vino y te dijo que tenías que ir a Uruguay? ¿Lo sentiste? ¿Qué? En realidad, nosotros funcionamos así. Es una comunidad religiosa, entonces, digamos, se van conociendo distintos lugares. Hay personas que piden ayuda por aquí y por allá. Se ve dónde es que puedes continuar con la misión. Hubo cambio y se abrió una plaza en Uruguay. Me dijeron, tú tienes el perfil, más o menos, necesitaríamos que vayas a servir a Uruguay. Y aquí estamos. ¿Cuál es el perfil que necesita este país laico? O sea, para que te hayan dicho a vos, venite porque este país laico es para vos. Hay una expresión que yo uso que es grandiosidad de ánimo, porque hacer un país laico, usando expresiones uruguayas, hay que remarla. Sí, total. Entonces, te lo digo de este lado también. También. Sí, claro. Entonces hay que remarla. Querían que trabaje en la parte de los jóvenes, entonces que tenga experiencia en el manejo de grupos juveniles, un poco carismático, y esa grandiosidad, ¿no? Esa cierta madurez también. Por eso no suelen venir muy jóvenes, porque como es un poco más difícil, necesitas un poquito más de, ¿cómo se diría? Experiencia en batalla. Y ya, calcé y me trajeron para acá. ¿Y por eso trabajás en espacios educativos como la universidad, como alguna escuela? Estoy trabajando en la universidad, soy capellán de un colegio, Sagrada Familia, y apoyo también en la parroquia, ¿no? Un poquito de todo. Trabajo bastante con jóvenes, un poco con niños, también interactúo con adultos, pero me han pedido que me enfoque más en los jóvenes mientras estoy aquí. Ok. Y no sé si yo te voy a hacer una pregunta que a mí me pasa desde lo judío, te pregunto si te pasa así también desde el mundo católico, y es que acá vienen muchos jóvenes que son de la comunidad judía, pero muchos no hablan de su judaísmo en el mundo exterior porque tienen miedo de que los tilden de frikis por ser religiosos, de que los tilden de raros por ser creyentes. Eso... Porque como Uruguay es un país que hace cierto fundamentalismo de la laicidad, a veces tienen esa sensación, entonces no hablan mucho de su religión. O sea, desde lo católico, a ver, están los católicos fervorosos, que eso sí, libertad. Los que ponen la bandera de Navidad con Jesús. Claro. Y hay católicos comunes, digamos, de a pie, que sí también he percibido lo mismo, que es como un tabú, ¿no? Porque, 1, no quieres dar explicaciones, 2, no quieres que te miren como friki, 2, no quieres que te agarren de burlas, porque también se habla de la laicidad, del respeto a todos, pero algunos muchachos me han contado, cuando dice que es católico, como que se generan debates que no quieren entrar a debate. Entonces dicen, no, mejor no digo nada, paso desapercibido y ya. Que es un problema para mí. O sea, ¿cómo no vas a hablar de tu fe? No hay orgullo, ¿no? Eso, ¿no? El orgullo de... ¿Qué tiene...? A ver, una pregunta muy recurrente cuando yo llego acá. ¿De qué cuadro sos? Sí. Un orgullo tremendo por defender los colores, que si eres Bolso, que si eres Manja, que de Danubio, de Wander. Y la gente no tiene ningún problema de decir de qué cuadro es. Pero respecto a su fe, no noto tanto, a menos a flor de piel, ese orgullo. Ahora, cuando están entre católicos, sí se prenden. O sea, fervorosos, todo bien. Pero a la hora que están con otros, como que quizá no tanto. Uh-huh. Bueno, quizás es parte de nuestro trabajo, ¿no? Contagiar ese orgullo, Sí. querer llevar adelante su fe y defenderla con orgullo, ¿no? En todos lados. Porque me llamó mucho la atención, tenía poco tiempo de haber llegado, y hubo una JNJ, que es una Jornada Nacional de la Juventud en el mundo católico, se hizo en Pando. Y la gente salía por las calles con banderas, cantando, gritando, iban a misionar puerta por puerta. Yo decía, con esta gente cambiamos el mundo. Se acabó la JNJ y yo decía, ¿y dónde está esa fuerza? O sea, como que cuando están juntos,
es más fácil prenderse. Pero cuando tienen que defenderla, no digo en solitario, pero quizá ya no con un grupo tan grande, como que se toma un poco más de, no sé, de temor, no sé, no sabría cómo decirlo. Entiendo. Sí, no sé si es temor, me parece que es más... Prudencia, falsa prudencia, creo yo. sí, es verdad que se tiende a creer que el creyente es una persona más friki, más rara, más inestable. Se suele asociar, o sea, me da la sensación, porque lo veo en Uruguay. En Argentina yo no lo vi tanto, no sé si en Perú se veía así. No, en Perú al contrario. O sea, el otro día me dio mucha risa. Nosotros en Navidad tenemos algo que se llama la corona de Adviento. Y se van encendiendo cada domingo de Adviento, previo a la Navidad, una velita. Como en Hanukkah casi. Claro, sí. Y, ¿cómo se llama? Y en el trabajo se reunían para, o sea, trabajo en una entidad pública. Los que querían se reunían y hacían una oración y encendían la velita. Claro, yo le escuché eso después de tiempo y digo, eso sería impensable aquí. O Claro. sea, que una entidad pública, las personas se junten a rezar un ratito y a celebrar. En Perú sí el cristianismo se vive de manera abierta, ¿no? Entiendo. ¿Y cuál fue tu camino de fe? O sea, ¿por qué decidiste ser ¿Sacerdote? sacerdote? ¿Decir cura es lo mismo? Sí, bueno, digamos, sacerdote, cura son los títulos coloquiales que se nos da. Sí. Título, digamos, formal es presbítero, ¿no? Ah, pero es una palabra muy complicada. Sí. Por cariño te dicen padre, por cariño te dicen cura. Con los evangélicos a veces tenemos un encontrón. Te dice la Sagrada Escritura que no llames padre a nadie. Le digo, sí, pero si la gente... Porque se genera una especie de paternidad espiritual. Sí. Le digo, ni siquiera es el título que yo me pongo, ¿no? Pero si la gente te llama así, ya por costumbre y por default. Mi camino de fe fue un poco largo. Tradición católica, padres católicos, pero medio de nombre, de tradición. No es que íbamos a misa muy seguido, cosas así, pero por constructo social, digamos, se vivía el catolicismo en casa. Bautizado, hicimos la primera comunión, pero ya llega cuarto de secundaria, que acá debería ser cuarto de liceo. No sabría cómo decirlo. No, me metes en un complemento. Ya. Cuarto de secundaria, vamos a hablar en peruano. Cuarto de secundaria, ¿no? Y esta es la tradición de que en cuarto de secundaria se hace un sacramento que es la confirmación, que es como tus padres se bautizaron de pequeño y si tú quieres entrar en la adultez de la fe, tú aceptas confirmar tu fe. Adolescente tratando de buscar su propio camino, su propia identidad, yo digo, yo no es que crea en Dios, no voy a confirmar mi fe en algo que no creo, vayan ustedes, yo no voy. Un poco la rebeldía, qué sé yo. Y hablando con un amigo me dice, ¿pero tú qué sabes de Dios? Me dice. No, mira, con Dios todo bien, Dios allá en su cielo, yo acá en mi tierra, y hablamos. Ya, iglesia, ese rollo, no. Me dice, ¿pero por qué no te metes? Conoces, y si no te gusta, no te confirmas. No puedes rechazar algo que no conoces. Y yo digo, va. Entonces me metí al programa de confirmación, bastante interesante, aprendí varias cosas. Quienes lo llevan de manera bastante disruptiva, bastante amena. No es que encontré la fe durante el programa de confirmación, sino acabando recién. No sé si ustedes también hacen como que convivencias, retiros. Sí, cada tanto sí, se le dice Shabbatón, nos vamos a un Shabbatón. Shabbat entero, viernes, sábado y domingo Ah, ya. quizás. Y que hay momentos como de vivencia espiritual, momentos lúdicos. Sí, En un momento acabando el retiro y dije, no encontré a Dios, perdí mi plata. Entramos a la capilla a rezar y en ese momento tengo un toque especial de Dios. Y ahí es donde decido, digo, si Dios es así, tan simpático, o sea, se siente tanta paz, quisiera seguir viviendo esto. Y ahí es donde decido acercarme a la iglesia y empezar a participar. Después, ya en quinto de secundaria, participando un poco de la iglesia, me dicen, oye, está el programa de confirmación de la siguiente generación, ¿quieres participar? No fue muy cristiano de mi parte, pero yo volteé a ver las chicas que estaban por confirmarse y dije, rinde, sí, vamos. sí. Y me metí como monitor, como guía. Pero de día de cura nada. Y un día salimos como que a caminata con los que ayudamos en ese programa. Y uno de los consagrados, que era un religioso, yo ya había hecho una especie de compromiso con Dios de tratar de participar de la misa, rezar todos los días un poco. Me dice, oye, Jorge, Dios ya te quiere ver más maduro. Y yo digo, bueno, sí. Sí, pues porque no rezo, a veces voy, a veces no voy a misa. Y dije, sí, tienes razón. Me dice, ¿tú quieres si Dios te pide algo? Y yo digo, bueno, si Dios te da todo y te pide algo, ¿cómo no se lo vas a dar, no? Digo,
Si me pide algo, se lo doy, pues ¿qué voy a hacer? Un poco de agradecimiento, ¿no? De gratitud. Mira qué interesante. Seguimos conversando y después me dice, ¿y tú qué harías si Dios te llama? Y yo dije, el pez por la boca muere, ya, ¿para qué hablé? Y dije, bueno, si yo tengo conciencia y me doy cuenta que Dios me llama, ¿qué voy a hacer? Pues tendré que dar la vida, le digo. Le digo, ¿por qué? Porque yo creo que tú tienes vocación, creo que tienes cualidades para ser sacerdote y podrías ser un buen sacerdote. ¿Qué respondes? Y dije, bueno, ¿será que sí? A mí no me llamó. Y digo, bueno, si Dios me llama, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues decirle que sí, ¿no? Entonces no sé por qué, ese sí que fue muy polite, muy por el momento, marcó mi vida y dije, bueno, ahora voy a tener que consagrarme, o sea, acabo el colegio y voy a tener que entrar de cura y estudiar para ser cura. Eso fue en agosto y en octubre me cae la ficha de lo que iba a hacer. Y digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, no, yo tengo planes, o sea, no, ¿cómo que ser sacerdote? ¿De cuándo acá? O sea, no. Yo ya oraba, hablaba con Dios, entonces dije, bueno, si vas a cortar, es como tienes una relación con alguien, no quieres continuar con esa relación, cortas. Entonces, ¿cómo corto con Dios? Me persino, empiezo a rezar, Señor, gracias por el llamado, muchas gracias por todo, cuídate mucho, yo no quiero. Y como que empiezo una discusión con Dios, y me dice, ¿por qué no? No, porque tengo planes. ¿Y si tú no, quién? Le digo, cualquiera. Mientras estaba orando, sentía como que me hablaba, ¿no? Si tú no, ¿quién? Cualquiera. Le digo, somos 150. Búscate otro. ¿Quién? Empiezo a ver que de los que nos habíamos confirmado nadie perseveraba. Y dije, sí, pues no hay. Y como yo soy de familia militar, y justo era octubre y se celebraba una batalla que se había tenido en la guerra, y se me había quedado grabada una frase que era, alguien se tiene que inmolar. Estamos en guerra con Chile, que alguien se tiene que inmolar. Y se me quedó grabada esa frase y me vino a la cabeza, alguien se tiene que inmolar. O sea, alguien se tiene que entregar, alguien tiene que amar por los que no aman, alguien tiene que llevar la palabra a los demás, alguien tiene que hacer el trabajo que quizá los otros no quieren hacer. Y dije, bueno, será. Y desde eso ya van 26 años. Y aquí estamos, al pie del cañón. Bueno, parece muy bien. ¿Estás contento? Sí, ¿Tenés días en los que te arrepentís? Puedes ser honesto. sobre todo en las mañanas, cuando hay que levantarse temprano, ¿Sí? o cuando estás cansado y viene alguien y te dice, padre, ¿me puedo confesar? Y Yo, dices, yo a "Ay". veces pienso, igual, o sea, desde la mayor honestidad, digo, ¿quién me mandó a estudiar rabinato? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, o sea, sí, no son. A ver, es como todo en la vida. O sea, hay veces que tienes malos días y dices, ay, ¿para qué? Pero en la media es una gran aventura, una gran responsabilidad y un gran gozo. Y sobre todo a veces Dios te manda como que pequeños regalitos cuando tú piensas que quizá lo que estás haciendo no es tan importante, no es tan grande, y viene alguien y te habla y te dice, gracias por tu sí. O yo me acerqué a Dios por ti, por favor nunca lo dejes. Entonces tú dices, no soy solo yo. O sea, lo que estoy haciendo tiene un impacto. O momentos que estás en tu momento de oración y dices, Señor, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Seguimos para adelante. Recién estabas hablando de que venís de familia militar y yo estaba pensando, ¿qué ideología política elegiría Jesús? Hubiese elegido Jesús. Ya, yo no creo que hubiese elegido una ideología política porque el problema de la ideología política es que es transitoria. Entonces él se ubica por encima de la ideología política. Porque en su momento, ves que siempre hay, la gente trata de encasillarnos en algo concreto, y uno está un poco por encima de las ideologías políticas y uno dice, bueno, esto es lo que hay ahora, ¿no? Entonces Jesús con ideología política, porque lo quisieron acusar de traidor, porque decía que le paguen el impuesto al César, y después viene y dice, no va a pasar ni un punto, o sea, voy a cumplir la ley, estoy para cumplir la ley. Entonces tú dices, o estás con uno o con otro, no, estoy por encima. O sea, hay un nivel en el que yo me muevo que está por encima de la cuestión política. Entiendo. Porque lo que pienso es que, por lo menos en Latinoamérica o en los últimos años, hay un crecimiento muy grande de un mundo muy católico hacia las derechas. Sí. ¿Sí? Y hacia las derechas, en muchos países hasta xenófobas, muy discriminadoras, muy racistas. Y uno lee la Biblia y
No va por Y ahí. parece que no va por ahí, ¿no? Entonces, por eso te lo pregunto, porque a veces veo como que cierta gente que elige ciertas ideologías o ciertos extremismos que pero también se autoproclama muy cristiano o muy católico. Y uno dice, pero no, una cosa no puede ir de la mano de la otra. ¿O me equivoco? O sea, claro, digamos, están las ideas políticas y las ideas políticas se mueven a nivel social, pero hay una... Pero la religión también se mueve a nivel social. No, claro, pero digo, a nivel sociopolítico, Sí. ¿no? Entonces, pero hay un nivel un poco más elevado, que es ya el nivel de, no solo de la moral, bueno, la moral que vendría a ser la ética, digamos, iluminada por la fe. Entonces, habrá modelos políticos, pero el modelo político no puede ir en contra de lo que te dice tu fe. Y en resumen, lo que te dice la fe es ama a Dios y ama al prójimo. Entonces, si hay un modelo político que está en contra de amar a Dios o hay un modelo político que está en contra de amar al prójimo, por ahí no es. Pero dentro de la iglesia también dentro de la iglesia incluso hay como que movimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, está la democracia, ¿no? ¿Cómo es? El social cristianismo, La primera vez que lo escucho. Dale. ¿no? No, dale. Había un movimiento de izquierda un poco de la iglesia. Es más, contra la Unión Soviética y el comunismo se plantó con un movimiento obrero, Juan Pablo II. Tenemos León XIII, que hace la Rerum Novarum, que habla un poco de las cosas nuevas y el derecho de los trabajadores, de los obreros. El problema es que lo que plantea la iglesia es que hay que vivir en el equilibrio. No necesariamente en el medio, pero sí en el equilibrio. Y encontrar los equilibrios no es fácil, porque implica un poco por aquí, un poco por allá, tal vez te fuiste, regresas. Siempre, para la gente que tiene pensamiento simplista, es más fácil ubicarse en algo que no haya que reflexionar mucho o que haya que adecuarlo. Entonces, los extremos son fáciles de vivir y son fáciles de enseñar, pero la iglesia nunca enseña los extremos. Básicamente no hay que acercarse mucho al fuego ni alejarse mucho. Claro. O sea, Tenemos un dicho que dice, la vela hay que acercar al santo tanto como que la lumbre, pero no tanto como para que lo queme. claro. Y hablando de, ya que el otro día no, acabas de nombrar antes lo del César, ¿sí? Lo de los impuestos al César. Claro. Está la famosa frase de a Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Obviamente estamos entendiendo que la frase en el contexto habla del pagar el tributo. Pagar el tributo al César. Pero de alguna forma también el contexto lo que nos está diciendo es iglesia y Estado son asuntos separados. Sí, claro. ¿Sí? ¿Y vos crees que debería ser así? Yo creo que la iglesia y el Estado tienen que ser separados, pero sí tienen que dialogar mutuamente. Ahora, el planteamiento que a veces se hace de que deja tu fe afuera y votas sin tu fe, me parece que es erróneo, que hay un problema de concepción del ser humano, porque hay cosas que nos configuran como personas. Y entender a la persona como un ser fragmentado me parece que es un error. Entonces, la fe te configura como persona. Entonces, es más, la fe te organiza a nivel moral, te organiza a nivel conceptual del prójimo. Entonces, no es que votas para ver quién es obispo, quién es el sacerdote, quién es el padre. No, pero hay unos valores que están configurados por tu fe que no puedes dejar de lado. Y en Occidente, aunque Occidente se quiere independizar mucho de los valores judeocristianos, Occidente está formado por los valores judeocristianos. O sea, la idea de prójimo es judeocristiana. Sí, totalmente. A mí me hace ruido cuando vos decís la frase judeo-cristiano. Te voy a explicar por qué. Porque, bueno, muchas veces a nosotros nos hablan y nos dicen esto de la fe judeo-cristiana y el mismo Dios. Y yo no sé si vos lo sabés, pero uno puede ser judío y no creer en Dios. Eso a mí me hace ruido, por ejemplo. ¿Sí? Porque en realidad el judaísmo va por una cuestión más identitaria y por una cuestión más que tiene que ver con el sentido de pueblo. ¿Sí? Ya. Porque vos, si nacés de familia judía, sos judío, ¿sí? Sí. Pero quizás no crees en Dios, pero no podés renegar de tu judaísmo. ¿Me explico? Sí, sí, de sí, hecho, hay un filósofo, Manuel Levinas, que decía, al judaísmo se puede entrar, pero del judaísmo no se puede salir. Y Hitler nos enseñó que el judaísmo no se puede salir, dice Levinas, que estuvo en los campos de concentración. ¿Por qué? Porque hay muchos judíos que no se consideraban judíos porque quizás no habían sido criados bajo la fe
o quizás no habían sido, o quizás en algún momento renegaron de su fe o de su cultura y tradición, pero para el otro seguía siendo judío igual. ¿Me explico? Sí, pero el concepto de pueblo judío en sus raíces no está vinculado, pregunto para entender, ¿ah? No está vinculado estrechamente, como pueblo elegido, no está vinculado estrechamente con la fe. Bueno, no. En realidad, antiguamente, en los antiguos reinos, cada reino tenía su dios. ¿Sí? Así como el reino de Judea tenía su dios, el imperio egipcio tenía sus dioses, los otros también. Si vos vivías en Judea, tenías que rendirle culto al dios de Israel, porque era el que manejaba la agricultura, las lluvias, todo. Vos te mudabas a Egipto, le tenías que rendir culto a ese dios. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, no es que vos no eras un ser religioso, o sea, porque antiguamente los dioses eran limítrofes. Ya, sí. La revolución fue cuando el pueblo judío es expulsado de la tierra de Israel, se lleva a su Dios. Pero en realidad, los dioses eran limítrofes. Por algo en el libro de Jonás, cuando Dios le dice a Jonás, anda para allá, Y se va para el Jonás lado. se quiere escapar de Dios porque él creía que podía huir cruzando el límite de la frontera. Ya. Porque antiguamente estaban convencidos de que los dioses eran limítrofes. Y esa es la primera vez que Dios atraviesa la frontera. Y lo va a buscar y lo lleva a Nínive, que nada que ver. O sea, ¿me explico? No. Por eso nosotros leemos eso en Yom Kippur, en el Día del Perdón. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur nosotros entendemos que Dios juzga al mundo por sus actos. Entonces, la lectura de Yom Kippur es el libro de Yonah, porque es la primera vez que vemos un Dios cruzando la frontera para juzgar al resto de los pueblos. ¿Sí? Claro. Pero la realidad es que vos llevas tu tradición judía y tu pueblo y tus costumbres, pero no necesariamente tenés que cargar con Dios. ¿Sí? De hecho, el Talmud de Babilonia tiene una frase que dice que a Dios no le molesta que haya gente que no crea en Él, mientras no abandonen la Torah. ¿Sí? Y dice, porque en algún momento el estudio de Torah va a hacer que vuelvan a Dios, dice el Talmud. Y el mismo filósofo que nombré antes, Emmanuel Levinas, tiene un texto. Él era muy estudioso del Talmud y del texto bíblico, pero no creía en Dios. ¿Sí? Pero no dejaba de estudiar. Y de hecho escribió un texto que se llama Amar a la Torah más que a Dios. ¿Sí? Es polémico, es muy polémico. Es que me parece que es muy difícil que se dé una sin otra. O sea, entiendo el proceso, entiendo, ¿cómo decirlo? La vivencia práctica, pero me parece que en las raíces termina habiendo una tendencia, ¿no? No necesariamente. De hecho, en el mundo, más del 60% de los judíos son no creyentes. Te estoy diciendo en serio, ¿eh? Y te voy a decir algo más. Es muy loco, pero en los países fuera de la tierra de Israel es muy normal que uno pueda conseguir el mínimo necesario para rezar, que son 10 personas. Y a veces vos caminás por Israel y tenés carteles en la sinagoga que dice hoy no hubo minyan. Hoy no se consiguió esos 10. Pero porque en el mundo los judíos, para encontrarse a otros como uno y sentirse pares y poder hablar de lo que le pasa, va a la comunidad. En Israel, encontrás en la calle. No necesitas de la comunidad. La calle es judía. ¿Me explico? Sí. Entonces, todo eso, volviendo al tema que estaba hablando antes, de que en el judaísmo no siempre es necesario Dios como interventor de la tradición judía. Hay judíos que no creen en Dios y se sienten plenamente judíos. La pregunta acá ¿es posible un catolicismo o un cristianismo sin Dios? Es lo que nosotros llamamos cristianismo cultural, que es una tradición un poco más occidental, que se ven los valores cristianos y se ve, o a veces también a nivel popular se ve un poco el folclore cristiano, pero en práctica se cae en eso. Pero, ¿cuál es el planteamiento dentro de nuestra fe? Dentro de nuestra fe, la iglesia y los sacramentos y todo lo que sigue dentro de la fe, en realidad son medios que tú tienes para conectar con Dios, ¿no? Los medios personales son la oración. O sea, tú solito rezas donde quieres, donde puedes, como quieres, y te conectas con Dios.
Después tienes los sacramentos que son mediados por la iglesia en los que Dios se vincula con el hombre. Por ejemplo, tú te vas a confesar, te equivocaste, quieres pedirle perdón a Dios, te vas a confesar, el perdón no te es otorgado por el Padre. El Padre es un medio, es otorgado por Dios. Te vas a bautizar. Quien te marca, quien te pone el sello, no es el Padre es el vínculo. Es el vehículo, es Dios. Entonces, para ser realmente católico, lo que tú tienes que hacer, o sea, para vivirlo bien, es vivir conectado con Dios, ¿no? A través de la vida de virtud y a través de la vida de oración y a través de la vida sacramental. Entonces, plantear un catolicismo sin iglesia termina siendo vacío. Porque todo lo que hace el hombre termina siendo transitorio. Que sí se vive un cristianismo cultural, es verdad, en América Latina sobre todo se vive un cristianismo cultural, bueno, en Occidente en general se vive un cristianismo cultural, pero si no hay sacramentos, si no hay vida de fe, termina siendo cáscara. Entiendo perfectamente. O sea, es necesario Dios metido en el medio. Sí. Porque al final Dios es un poco guía de tu vida, ¿no? Te conectas con Dios, te conectas con la persona. ¿Por qué? Porque la idea es poder, ya esto es a un nivel espiritual un poco más elevado, ¿no? Amar como Dios ama, sentir como Dios siente y ver las cosas como Dios las ve. Por eso es que para nosotros la fe está a otro nivel de la política, ¿no? Y eso te quería decir, por ejemplo, si el concepto es más de pueblo que de fe, ¿no sería más factible que haya una unidad en la visión política? No necesariamente, porque como todos los pueblos hay muchas ideologías políticas. O sea, así como en Israel hay muchas ideologías, como el pueblo argentino tiene muchas ideologías, el uruguayo tiene muchas ideologías. Se acepta todas las formas de vida de la experiencia judía. Tratamos de aceptarlas, ¿no? Hay algunos ortodoxos que dicen, no, la vida se vive como yo la vivo y el resto está todo mal. Pero la idea es, básicamente me imagino que en la iglesia pasará lo mismo. Sí, aunque la iglesia, y eso pocos lo entienden, lo que hace la iglesia es te pone los márgenes. O sea, de aquí a aquí. Y en esto te puedes mover, ¿no? Si te vas de aquí, ya estás en otra cosa. Entonces ya no estás siguiendo las enseñanzas de la iglesia. Y si te vas de acá, no estás llegando. Entonces estás fuera de las enseñanzas de la iglesia. Pone márgenes y dentro de esto, por eso algunos dentro de la iglesia, no, si eres de la iglesia tienes que ser de derecha. Claro. No. Y vienen otros que dicen, no, si eres de la iglesia tienes que ser de izquierda. Porque Jesús fue es más, he tenido discusiones. Jesús fue el primer comunista. No, fue comunista, le digo. Estaba por encima de eso, le digo. Aparte, no puede ser Jesús comunista porque, digamos, la estructura propia del comunismo es ateo. Le digo, no. Ahora, pero hay puntos de coincidencia, sí. Pero es divertido hacer anacronismos. O sea, yo me divierto también haciendo anacronismos. Hablando de Jesús, del judío más famoso del mundo. Jesús nació judío. Nació judío. Vivió judío. Y murió judío. ¿Qué onda? ¿Dónde salió el catolicismo? ¿En qué momento? Es que él nace judío, vive judío, muere judío, pero planifica el judaísmo. Es lo que dice él. Él critica muy abiertamente. O sea, yo he leído también en otro momento. Él critica el judaísmo y está muy bien, está muy correcto. Me parece válido. De hecho, los judíos, lo que tiene de válido el judaísmo es poder criticar constantemente nuestra propia tradición. Pero en ningún momento él planteó una religión nueva. De hecho, cuando leemos las cartas de Pablo, en Romanos 1 y 2, Pablo lo que dice es, muchachos, los judíos que sigan haciendo lo que quieren, o sea, que sigan haciendo la circuncisión, que sigan comiendo así, ustedes pueden cortarse la orla, ¿La orla del manto? Como el corazón, ¿no? Pueden quitarse, no lo sé en español, como circuncidarse el corazón, ¿no? Como una cosa así, ¿no? ¿Lo dice? Claro, o sea, cuando comienza el cristianismo, se dice, a ver, Jesús nos enseñó no a vivir a los judíos. Por eso hay un problema entre los judaizantes y los, digamos, que decían, no, para ser cristiano tienes que ser judío. Y decían, no, o sea, viene la ley y Cristo viene a dar plenitud a la ley, donde el mandamiento ya no es por ley, sino que lo más importante es el amor, ¿no? Sí, el aceptarlo. Entonces,
esta persona fue impura. Y la clásica de la mujer adúltera, ¿no? Sí. ¿Qué dice la ley de Moisés? Que tiene que morir a pedradas. Bueno, que se libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero cuando termina le dice, ve y no peques más. O sea, le dice, lo que hiciste está mal. Pero más importante que la ley es la misericordia, es el amor. Arrepiéntete, cambia y comenzamos de nuevo. Entonces él pone en el centro de todo ya no el cumplimiento de la ley, sino el amor a Dios y el amor al prójimo como una muestra de amor a Dios. Entonces, al hacerse Dios humano, como que hace que la dignidad del ser humano se eleve. Y al hacerse Dios humano, esto, bueno, no sé cómo sonará en judío, pero en el Génesis que es, seréis como dioses, pero sin Dios, que será la tentación. Y Jesucristo viene a decir, no, seréis como Dios conmigo. O sea, al hacerme yo ser humano, ustedes pueden elevarse, pero tienen que orar como yo les estoy enseñando. Estás hablando del acto de la kenosis. Ajá. Ok, perfecto. Me voy a meter entonces en ese tema. Ok, estamos hablando, para quien no lo sabe, el abajamiento De Dios. en Jesús. O sea, Dios Que renuncia a su Dios cualidad divina. renuncia a su cualidad divina y baja y se sumerge en Jesús, en el cuerpo. ¿Cómo? Sí. Ese es el acto de la kenosis. Claro, ¿es que así? es un balanceamiento, que es Dios que es todopoderoso. Yo lo pongo así. Tú eres gerente, digamos, ¿no? Sí. Renuncias a todas tus joyerías para vivir como obrero. Ok, Entonces, perfecto. Dios no puede renunciar a su naturaleza, pero renuncia, por decirlo de alguna manera, a sus joyerías, a sus beneficios, no a su naturaleza, y se encarna en Jesús. Encarna en Jesús. Entonces yo te hago una pregunta. Si Dios marca el camino, nosotros entendemos que Dios marca nuestros caminos. Dios, al hacerse hombre, ¿no te está diciendo que hay que dejar de creer en lo divino y empezar a creer en lo humano? Y creer en lo humano no sería, o sea, un paso superador del cristianismo, entonces, o del catolicismo, no sería el ateísmo. No, porque el ateísmo es la negación de Dios, es incorporar a lo humano lo divino, es la divinización de lo humano y la humanización de lo divino. La secularización, entonces. La secularización es, termina dejando a Dios de lado, que es poner al hombre al centro y dejar a Dios de lado. Pero no es lo que hizo Dios ahí. No, porque trae a Dios al hombre para que el hombre se acerque a Dios. Ok. Yo entiendo lo que me decís, pero me suena complejo. A ver, ¿cómo le explicamos? El hecho, ¿se entiende lo que yo quiero decir? Sí. Dios marcando el camino y encarnando en el hombre te está diciendo hay que creer en el hombre. Sí. ¿Sí? Entonces, como paso superior, yo diría, entonces no hay que mirar para arriba, hay que mirar al hombre. Es como que decía San Bojo, que acabamos de celebrar su fiesta, ¿no? Con el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra. Es Dios que se abaja para cobijar al hombre, pero para elevarlo, ¿no? Por eso las cosas no terminan en el hombre, sino que es el hombre que va hacia Dios. Por eso nosotros tenemos dentro de la doctrina no solo la encarnación, no solo la pasión y la muerte, sino la resurrección y la ascensión, que es cuando Cristo regresa al cielo. Y él dice en varios momentos, conviene que yo me vaya porque les voy a preparar moradas. O sea, la idea no es quedarnos aquí. La vida definitiva está allá. Pero este es el camino. Voy a preparar varias moradas para que donde estoy yo estén también ustedes. Es más, en San Juan, en la oración que hace Jesús en Getsemaní, dice, Padre, te pido para que ellos sean uno como yo y tú somos uno, y donde estoy yo, que vengan también ellos. Eso también me resulta complicado. Cuando Jesús habla con Dios y le pide a Dios, se está pidiendo a él mismo. ¿Cómo es la movida? O sea, ¿me explico? Claro, sí, porque sí. dice, hablen con el Padre. Y si sos vos o no sos vos. ¿Se entiende? Ya. Es muy fácil, mire, en realidad para entender, ese es el dogma de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para entender a Dios adintra, hacia adentro, hay tres personas diferentes. Y cuando Dios está hacia afuera, ya la vinculación con el hombre, con el mundo, es una unidad. ¿Cómo se entiende la unidad y la diversidad en una sola? Por ejemplo, los que estamos aquí somos seres humanos, personas distintas, pero no formamos parte de la humanidad. Y cuando nosotros hacemos algo, no es la humanidad que lo está haciendo hacia afuera. Cuando el hombre obra hacia afuera, es la humanidad la que está obrando. Pero cuando se interrelaciona hacia adentro, son las personas que se están vinculando. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el vínculo hacia adentro,
pero hacia afuera es una unidad. Entonces, el hijo se puede vincular con el padre sin que haya problemas, digamos, ¿no? Ahora, algunos dicen, que no me parece teológicamente acertado, el Padre es el que crea, el Hijo es el que salva y el Espíritu Santo es el que santifica. No. Cuando es hacia afuera de la divinidad, Dios obra en unidad, ¿no? O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crean. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo salvan. Padre, Hijo y Espíritu Santo santifican. Entiendo. Entiendo, no significa que esté de acuerdo, Claro. pero entiendo. Y entonces voy a ir a otra pregunta que no me termina de quedar claro, que quizás me puedes ayudar y me puedes orientar. Antes de 1400, ¿Ya? ¿sí? Había una doctrina de que Dios, seguime a mí y después me respondés, pero a ver si me puedo explicar bien. Entre Dios y la humanidad había un nexo y un interlocutor que era Jesús. Ajá. Ya después del 1500, Dios pasó a ser Jesús y la interlocutora pasó a ser María. Ya. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? No, en realidad no. Pero, o sea, yo leo textos donde de golpe en 200 años cambió completamente de intermediario. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En realidad no es así. El único mediador entre Dios y los hombres, o sea, el único puente entre la divinidad y la humanidad, Sí, la intersección es Cristo, es Jesús, sí. que es Dios y hombre verdadero. Pero después ves que en la fe se va profundizando muchas cosas, no se aprende todo de golpe. Es más, en el Antiguo Testamento vas viendo cómo la concepción de Dios va mutando y se va profundizando con el pasar del tiempo. Y la Virgen María adquirió, qué sé yo, una mayor relevancia, un mayor cariño en realidad, ¿no? Pero dijeron, a ver, tenemos a Jesús, pero si esta mujer no hubiese dicho que sí, no tendríamos a Jesús. Entonces esta mujer es importante. Y será por, qué sé yo, no somos impermeables a los tiempos, entonces será que en ese momento la maternidad se vivía con una mayor intensidad, qué sé yo, que María empezó a tener un poquito más de protagonismo. Sigue siendo el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, pero dijeron, si en las bodas de Caná María intercede por los novios y María está al lado de su hijo, podemos pedirle a María que nos eche una mano. Siempre se hizo. Siempre se ha creído en la intercesión de los que están en el cielo. María principalmente, al ser inmaculada, tiene un papel importante, tiene un lugar importante. Los santos también. Entonces siempre se ha acudido a la ayuda de los que están en el cielo. Pero en algún momento se hace más énfasis por momentos. Pero siempre el interlocutor, el mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Las otras son como, ya que tú eres su amigo, dile, ¿no? Pero el que intercede en última instancia siempre es Cristo. Okay. Muchas veces yo leo el Talmud de Babilonia y en el Tratado de Sanedrín aparece muchas veces Jesús. Pero aparece Jesús no nombrado, sino como una persona más que opina, Yeshu, ¿sí? Que opina y que es parte de la discusión en el tratado. No sé si alguna vez tuviste la posibilidad de leer el Tratado de Sanedrín. No, todavía no. Pero aparece varias veces. En algunas ediciones más antiguas aparecía tachado, como no querer leerlo, como si fuese sido un traidor. Hoy las ediciones nuevas se pone todo porque es como anular un texto que es nuestro. Claro. Y lo que tiene de curioso es que aparece nombrado como rabino. O sea, la tradición judía no niega que Jesús era rabino y era un maestro más del pueblo de Israel. Obviamente se entiende que habrá sido un maestro bastante carismático y bastante distinto para lograr lo que se logró. Pero la pregunta principal es que a mí me surge, es que antiguamente, para llegar a ser rabino, una de las condiciones era estar casado y tener hijos. Claro. Si a Jesús lo nombraban rabino, ¿qué onda? Hay rumores de que estaba casado. Ya. Sí, pero decime vos, que vos sos el que sabe de Jesús, yo no. No, a ver, si se hubiese casado, Sí. no hubiese habido problema. O sea, es parte de la naturaleza humana, digamos, ¿no? El casarse, el tener hijos, tener familia. Es más, y ya se vive en la antigüedad el concepto de algunos que se separaban para dedicarse enteramente a las cosas de Dios. Los esenios, por ejemplo. Sí. Perfectamente. Entonces Jesús, es más,
parece que Juan Bautista también vivía un poco esta vida. Algunos dicen que tiene influencia de los esenios. Claro, pero Jesús, por lógica, tuvo que haber sido fariseo porque los rabinos eran fariseos. Sí, sino que él no, digamos, él vive como rabino, pero no tiene el título de rabino. Por eso te digo, es que él viene a hacer las cosas no tanto para el cumplimiento de la ley, sino para exponer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces vive como rabino sin necesidad de ser rabino. Otra cosa que no era común, parte de la gente que lo seguía, había mujeres, ¿no? Y era mejor tener hombres que la seguían a que tener mujeres. Y las mujeres tenían un papel relevante en ese momento. Por eso él rompe un poco con la ley y se dedica a dar un nuevo mensaje, ¿no? Esto está bien, pero esto está, ajusten estas tuercas para vivirlo mejor. Si se casaba y no había ningún problema. ¿Cuál es el problema con decir, no, pero sí se casó? O sea, no. O sea que si hoy supongamos que la iglesia puede demostrar o descubre que Jesús estuvo casado, no cambia nada. No. Yo pregunto, porque no lo sé. No cambiaría nada de la doctrina No. católica ni de la fe. No. Bueno, está bien. Es interesante saber eso. Sí. O sea, ¿nosotros por qué nos oponemos? ¿Porque cambia la doctrina? No, porque es mentira. ¿No? Es como cuando dice, no, pero Jesús, qué sé yo, Jesús era hincha de, qué sé yo, de tal equipo de fútbol. O sea, no había fútbol, hermano, no digas que era hincha. O sea, el problema es que no pasó. No, pero Jesús construyó las pirámides de Egipto y vino a Machu Picchu No, o sea, no pasó. Pero ¿y qué pasa si lo hacía? Bueno, las hacía y ya está. No hay ningún problema, pero no lo hizo. Ok. Y ahora me quiero meter con una pregunta que últimamente me viene interpelando mucho porque discuto con un cura por redes que es de España. Que, lo quiero matar. Si lo conozco, lo quiero matar. Si lo conozco cara a cara, lo quiero matar. Durante muchos años, la iglesia promovió la idea de que los judíos mataron a Jesús. Yeah. ¿Sí? Vamos a hablar de esto. Y sabemos que no es verdad. O sea, cuando vos lees el texto, sabemos que los judíos no podían tomar ninguna decisión porque los romanos eran los que manejaban la situación. Y lo cierto es que, de hecho, la crucifixión no es un método de castigo judío, es un método de castigo romano. Y que es verdad que históricamente los primeros cristianos, no atacaban y no decían que los romanos eran los asesinos de Jesús porque seguían bajo el dominio romano, no querías que te persigan y que te maten. Así como los judíos en muchos de sus libros hablaban de una peste que los mataba, que en realidad eran los romanos, pero decían peste para no ser censurados. Claro. ¿Sí? Entonces, el tema es que durante miles de años se promovió la idea de que los judíos mataron a Jesús y eso generó un antisemitismo muy grande. Yeah. Después apareció Nostra Aetate y la iglesia aceptó que fue un error y que pidió disculpas. Sin embargo, hoy hay curas que siguen diciendo que los judíos mataron a Jesús, como este cura español que me escribe por redes. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que es un cura que no solamente promueve odio y promueve antisemitismo, sino que además está diciendo algo que la iglesia ya no lo dice. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, uno puede decir que los judíos mataron a Jesús sabiendo que desde arriba están diciendo que no, o qué. O sea, uno puede abiertamente tener su creencia, su opinión. No, te lo pregunto porque no lo sé. O sea, a ver, no todos conocen todos los documentos oficiales. Sí. No hay un rechazo y una condenación a la comunidad judía, o sea, al colectivo judío, por decirlo de alguna manera. Pero se genera antisemitismo. Pero nosotros, por ejemplo, de manera oficial, en Pascua siempre rezamos y agradecemos al pueblo judío. Y nosotros los llamamos nuestros hermanos mayores en la fe. O sea, hay un cariño y hay una... O sea, por eso es que acepté venir. Sí, sí. Porque a mí me llama mucho la atención. Me parece que hay que nutrirse desde dónde parte la fe. Y rezamos por los judíos. Parte de la liturgia, en los momentos más importantes, que es la Pascua, se reza por los judíos, se reza por el pueblo, ¿no? De ahí que venga gente... ves que es como... No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa mucho... que me piden que opine de colectividades. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Sí, qué piensas del otro? ¿Qué piensas de los mormones? ¿Qué piensas de los judíos? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas del...? Y digo, pará. O sea, yo no opino de colectividades. O sea, yo no meto a todos en una bolsa y todos estos son así. Le digo, por ejemplo, una vez me dijeron, ¿qué piensas de los mormones? Le digo, los que yo conozco
Los que yo conozco son buena gente. ¿Todos los mormones son buena gente? No lo sé. ¿Todos los mormones son mala gente? No lo sé. Este grupito que yo conozco es bueno. Si hablamos de los judíos, podríamos decir, los romanos y los judíos que estaban ahí en ese momento, oraron mal. Los que estaban ahí. Todos los judíos, no. Todos los romanos, tampoco. Los que estaban ahí. Es más, si quieres saber, hay nombre y apellido de algunos. Si te quieres cargar a alguien, cárgate. Ahí tiene 3, 4 nombres bien claritos. Pero cargar a un pueblo con esa responsabilidad me parece poco prudente y poco sensato también. Poco certero. Ni hablar que encima había que tomar decisiones políticas para sobrevivir. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, sí, porque, a ver, los judíos mataron a Jesús, por favor. Y los que lo lloraban no eran judíos también. Y sus apóstoles no eran judíos también. Ellos, que los apóstoles, o sea, no. O sea, hay gente que habla simple y piensa simple. Yo no sé quién es este sacerdote, pero no lo digo tanto por él, sino me pasa cuando tengo que explicar cosas, digo, no es así. O sea, es un poco más complejo, pero no siempre hay tiempo para explicar toda la complejidad. Entonces, la gente opta a veces por lo simple y ya está. Y ya que hablaste de que te piden opinión sobre algunas otras, sobre los mormones, te voy a pedir una opinión, aunque no la quieras responder, y con esto quiero cerrar, porque me intriga mucho, está muy de moda en Latinoamérica en el último tiempo, los judíos mesiánicos. ¿Los escuchaste alguna vez? No, a ver, instrúyeme. No, vas a tener que googlearlo. Ya. Son evangélicos o ex comunidades evangélicas que de repente dicen, si Jesús era judío, tenemos que respetar las leyes del judaísmo. Y de repente son judíos, o sea, viven como judíos, comen como judíos, dicen que son judíos, usan manto ritual, hacen todas las prácticas judías, pero creyendo en Jesús como Mesías. Y es rarísimo. Sí. ¿Sí? Es arroz nosotros decimos en Perú es arroz con mango. Son cosas que no se mezclan. Claro, pero más allá de eso, bueno, tienen sus rabinos, ellos dicen, él es el rabino no sé qué, se cambian los nombres, de repente todos tienen nombres hebreos, se llaman Carlos, pero ahora son Abraham. Claro, más de un Gamaliel debe haber por ahí. Claro, seguro. Y el tema interesante es que, claro, es una mezcla, es un híbrido entre una cosa y la otra. Sincretismo. La pregunta es, ¿qué opinás? O sea, ¿qué opinás vos de esto, de comunidades cristianas que de repente dicen, no, o sea, si Jesús era judío, vamos a cumplir con esto? Sí, o sea, nosotros dentro de la fe tenemos una dificultad. O sea, no es un problema, es una dificultad. ¿Qué es lo que te decía? La búsqueda del equilibrio, ¿no? Sería más, por ejemplo, cuando dice, padre, una pregunta que me hacen constantemente, padre, ¿y esto es pecado? ¿Y esto es pecado? ¿Y esto es pecado? Te preguntan cada cosa que sea pecado. Es más fácil tener, digamos, una ley donde no haya que interpretar simplemente se hace esto. Entonces hay gente que prefiere las normas claritas para cumplirlas a rajatabla. Entonces hay cristianos que sí quieren a Jesús todo, pero quieren unas normas que estén más claras. Por ejemplo, sacando al cerdo de lado, beber cerveza, ¿es pecado? Para mí no. Para mí depende. Si te tomas 8 litros de cerveza y terminas pues beodo tirado en el piso, es pecado. O sea, te excediste. Mal. No tienes dinero para dar de comer a tu familia. Y lo gastaste en alcohol, mal. Pero estás en un asado compartiendo con unos amigos, no hay problema. Entonces, enseñar estos equilibrios a veces es difícil. Entonces hay mucha gente que tiende a pensamiento simple, dame cosas más simples para vivir y prefiero vivir eso. Entonces, el judaísmo está quizá un poquito más estructurado en varias cosas y tienden a eso. Uh-huh. Bueno, padre Jorge, yo quiero hacer una pregunta. Por favor, dale. Tengo mucha curiosidad en saber, porque una ya me respondiste más o menos, que era, yo había escuchado en un momento eso de que los judíos, puede ser un judío que no cree en Dios. Sí. ¿Cuál es el concepto que se tiene de Mesías? Bien, qué buena pregunta. Es complejo, porque hay yo te puedo dar varias respuestas. El concepto original, primordial y técnico
La palabra Mashiach viene de Mshlach, que significa ungido, Claro. y ungido eran los reyes. ¿Sí? Sí. Con lo cual, el concepto de Mesías era el líder político y social y militar. ¿Sí? No un ser alado y espiritual. Y durante muchos años, el judaísmo que vivió en el exilio, bajo el Imperio Romano, lo que siempre esperó es que aparezca un líder político y social que los convenza a todos de liderar una batalla, una guerra y volver a la tierra. Siempre estuvieron esperando que alguien, que aparezca uno que se ponga los pantalones y que diga, muchachos, hay que armar un ejército, hay que juntarnos y hay que ir adelante. En algún momento surgió uno, Rabbi Akiva, era un rabino que nombró a Bar Kokhba para hacer la revuelta de Bar Kokhba. Le fue mal, lo mataron. Y el Talmud de Babilonia lo empezó a llamar Bar Kosiva, que significa hijo del fraude. ¿Por qué? Porque confiamos en él y nos falló y nos decepcionó. Claro, bueno, también hay una idea de confiamos. Bueno, muchachos, o sea, si lo querés, salimos todos a buscarlo. Pero muchas veces estás esperando que venga el héroe y que te salve. Con los judíos ya viviendo en Europa, en el mundo medieval y bajo el hambre, las persecuciones, bueno, con todos los decretos que hubieron contra los judíos, donde no podían tener propiedad ni nada, en el concilio del Letrán, perdieron tanto los judíos y estaban tan vapuleados y muchas comunidades vivían en una miseria muy grande que empezaron a tener la idea de Mesías como alguien que los salve de esto. ¿Y quién los va a salvar si entre todos vivimos en la miseria? Bueno, va a venir un ser alado que los va a salvar. Entonces, y previo al Holocausto, después de la Primera Guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, empezó una idea más nacionalista, que es el sionismo, con la idea de, no, si lo queremos, si nosotros lo queremos, no tenemos que esperar, hay que salir a buscarlo. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es salir a construir y a retomar y a recuperar la tierra que siempre fue nuestra. ¿Sí? Entonces, hoy te podría decir que hay judíos que creen en un Mesías desde lo celestial y lo alado, que hay judíos que creen que el Mesías se refiere a líder político y social, y que hay judíos que creen que la era mesiánica es esta, y que la era mesiánica es el Estado de Israel. Claro, el pueblo, el Estado. Walter Benjamin decía que la época mesiánica va a ser la época para los derrotados de la historia. Yo creo que estamos en una época mesiánica porque los derrotados de la historia eternamente en los últimos 2000 años han sido los judíos, han sido las mujeres, han sido los homosexuales, han sido los marginados, y creo que hoy muchos de ellos están recuperando y teniendo derechos, cada vez teniendo más voz. Me parece que yo podría decir que estamos viviendo una época mesiánica. No sé si es perfecta, pero diría que es un comienzo para mí. Claro. ¿Sí? ¿Sirvió la respuesta? Sí, porque no, yo decía, ¿cómo es que se vive ahora? Digo, porque si era esperar o el Yo no espero a nadie. o el político o el ser al lado, dije, ¿hasta cuándo? ¿O ya llegó? ¿Cómo se ve el cristianismo desde el judaísmo? Por ejemplo, nosotros para ustedes, ¿qué somos? ¿Secta o...? No, una religión. No consideramos una secta. Y si se trata de esperar, esto es algo muy personal, mi respuesta, yo creo que esperar que venga alguien y nos salve y nos saque del pozo es un problema, porque significa que no podemos hacerlo nosotros mismos. Es hasta casi irresponsable esperar que venga alguien a sacarnos del pozo en vez de salir a luchar nosotros, con lo cual prefiero no esperar, prefiero salir a construir. Por eso nosotros, un tiempo a la Iglesia Católica en América Latina se le criticaba eso, ¿no? Decía, Iglesia Católica fabricante de miseria. Pero en realidad siempre la Iglesia te ha dicho, no, Dios obra a través de la gracia y es, tú haz tu parte y confía en Dios. Pero haz tu parte. Como decía San Ignacio, que da una recomendación que decía, haz las cosas como si solo dependiesen de ti, y una vez que has hecho todo lo que está a tu alcance, confía en Dios, déjalo en manos de Dios como si solo dependiese de Él. O sea, el clásico dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí. Padre, muchas gracias por venir. Un placer. Sí, Encantado. muchas gracias.